y el culto de hoy, su tema es el cristiano tibio. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, mis hermanos. Vamos a leer en Mateo capítulo 24, versículo 3. Hasta el 14, yo leo uno y ustedes seguidamente el siguiente. Amén. Mateo capítulo 24, versículo 3. Los que no tengan Biblia pueden leer en el proyector. Dice: señales antes del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondió Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, todos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La Biblia dice que con todo lo que está pasando, y podemos ver, mis hermanos, que este mundo está cada día de mal en peor, amén. Y dice que el amor de muchos se enfriará, pero el hecho de que usted y yo estemos hoy aquí, de que el Señor nos dé la oportunidad de perseverar en su camino, es porque Él no quiere que seamos tibios, que nuestro amor se enfríe, amén. Cristiano vamos a ver hoy el tibio. Ya vimos el ferviente, ¿verdad? La hermana Julie y la hermana Fanny Lorena, el frío. Y ahora toca el tibio. Entonces vamos a ver en qué nivel estamos nosotros. Aleluya. Bueno, porque el Señor quiere que nos corrijamos. Amén. Vamos a abrir la escritura en el Apocalipsis. Apocalipsis, el capítulo 3 y el versículo 14 y 15 y 16. Bienvenido a los amigos. Nos da mucho gusto que hayan amigos siempre. Aleluya. El libro de Apocalipsis, el capítulo 3 y el versículo 14, 15 y 16. ¿Están? El mensaje a la Odisea. A una voz. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Siéntense, mis hermanos, aleluya. Démosle alabanza al Señor. ¿Quién habrá escrito esto? Lo escribió Juan, ¿verdad? Pero ¿por mandato de quién? De Jesús, de nuestro Dios. Porque les digo, el Señor está muy interesado en que su iglesia se corrija. Entonces, habían 7 iglesias, al principio allá en Asia, ¿no? Y entonces el Señor le dijo a Juan ya estaba preso en la isla de Pasmos, le dijo: Juan, escribe 7 cartas y me las envías a las 7 iglesias que hay en Asia. En Roma era el que gobernaba en ese tiempo. Y Juan las escribe, inspirado por el Espíritu Santo, a cada iglesia, porque el Señor quería darle a conocer a cada iglesia su atributo, su debilidad, y recordarles el galardón. En esta noche el Señor quiere recordarnos el galardón que hay. Aleluya. Y entonces Juan escribe esas
7 cartas y las envía. La primera fue la de Éfeso. Entonces el mensajero, yo me lo imagino que empieza a subir, porque Éfeso estaba un poco arriba, luego se va ¿para dónde? Para Esmirna. Más hacia arriba, Pérgamo. Yo creo que hizo un viaje larguísimo. Luego empieza a bajar hasta Tiatira, Sardis, Filadelfia y por último llega a la Odisea. La última iglesia a la que el mensajero le llegó la carta fue a la Odisea. Entonces los estudiosos de la Biblia dicen que estas 7 iglesias representan 7 tiempos de la historia de la iglesia. Entonces, si la Odisea es la última, pensaríamos que es la iglesia que nos corresponde a nosotros, ¿cierto? Los de los últimos tiempos. Creemos que el Señor está a las puertas, no sabemos cuánto se tarde. Los apóstoles creían que el Señor ya llegaba, ya han pasado 2000 años, pero según las señales la venida del Señor está cerca. Entonces podemos pensar que la iglesia de la Odisea la podemos tomar como referencia para nosotros, la iglesia de este tiempo. Aleluya. Démosle alabanza al Señor. Entonces, ¿qué nos cuenta esta carta de la iglesia de la Odisea? La Odisea estaba era una provincia romana y estaba situada en un sitio muy estratégico, porque por ahí pasaban 2 rutas comerciales muy importantes. Entonces, llegaba mucho comercio ahí, mucho comercio. Ellos tenían bancos, tenían 3 cosas importantes que ellos tenían, era que tenían ovejas de lana negra. Entonces se hacían muchos trajes de lana negra y les echaban brillo. Entonces vendían muchos trajes de lana negro brillante. Eran muy famosos los vestidos. Otra cosa que ellos tenían en aquel tiempo eran centros oftalmológicos de la vista. Tenían unas rocas por ahí, las pulverizaban y de ahí sacaban un colirio, para que veas, un colirio para problemas de la vista. Era otra de las cosas importantes que tenía. Tenían estadios. Otra cosa importante que tenían, bueno, muchos deportes. Eran ricos, era una ciudad muy, muy rica. Dice la historia que 60 años antes de Cristo hubo un terremoto. Ustedes saben que la Odisea es lo que ahora es Turquía, allá donde hubo el terremoto hace poco. Eso era, ahí Turquía, allí estaba la iglesia. Ahora ya no existe la iglesia ahí. La iglesia la sacaron de Turquía, los árabes, me parece que sí metieron a Mahoma. Y ya la iglesia no está, pero hubo un tiempo que la iglesia estuvo allí. Y entonces, ¿qué les digo? Se me fue. Bueno, en estas cartas el Señor hace tres pasos importantes. El primero, como toda carta, un saludo. ¿Sí? Entonces el Señor lo primero que hace, en cada carta usted lo puede mirar después en su casa, y lo primero que hace es que hace un saludo a cada iglesia. Lo segundo, un reconocimiento a lo que está haciendo, porque cada iglesia era diferente. Un reconocimiento a lo bueno que esa iglesia tenía. Y también un reproche a lo que el Señor no le gustaba de cada iglesia. Y después una invitación al arrepentimiento de lo que él estaba reprochando. Y por último les mostraba el premio que tendrían si ellos se arrepentían. Habían 2 iglesias que el Señor no les reprochó nada, y era la iglesia de Esmirna y la de Filadelfia. Qué bueno que nosotros pudiéramos ser así, ¿no? Que el Señor no tuviera nada que reprocharnos. Pero en esta noche vamos a ver de pronto, nos vamos a poner en el medidor de Dios a ver qué nos podría Dios estar reprochando. Démosle alabanza al Señor. Entonces la carta a la Odisea empieza así. El Señor se da a conocer quién es que está escribiendo esta carta.
Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. ¿Quién es el ángel de esta iglesia? Nuestro pastor. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, atributos de Dios, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto, o sea, como para que no haya duda quién es que la envía, ¿sí? Entonces él dice, he aquí el amén. Recuerde que la Biblia dice, en él las cosas son sí y amén. Aleluya, el verdadero, el que no nos falla, el que no nos falla. Y el que creó todas las cosas, lo dice San Juan 1:3, por él todas las cosas fueron hechas, aleluya. Entonces, indiscutiblemente estas cartas las escribió el Señor Jesucristo, las inspiró. Bueno, entonces, le hace un reconocimiento a esta iglesia. Le dice, yo conozco tus obras. Le dice, yo conozco tus obras. A esta iglesia rica, era una iglesia rica, que yo creo que tenían un templo muy, muy bonito. Yo estaba viendo ruinas, no sé si es el templo cristiano, pero hay unas ruinas hermosísimas de lo que dice que es el templo. Entonces, y tenían sillas reclinables, yo me lo imagino, no sé si tendrían un huequito ahí donde echaba la ofrenda, quizás para no pararse, cosas así, eran muy ricos, aleluya. Y hubo un terremoto, les dije, 60 años antes de Cristo, y destruyó la ciudad, pero ellos eran tan ricos que ellos no quisieron ayuda de nadie. Hoy en día sí ve, todos los países se volcan a ayudar y a mandar. Ellos dijeron, no, somos autosuficientes. Y ellos mismos reconstruyeron la ciudad. O sea que, y después hubo otro terremoto, y este ya es como el tercer terremoto bien tremendo que ha habido en esa ciudad. Entonces el Señor le está diciendo, yo conozco tus obras, porque Él es el que todo lo conoce. Entonces esta iglesia tenía obras. Mire, tenía obras. Quizás ellos salían a hacer campañas, predicaban en el templo, recogían la ofrenda, barrían y visitaban los enfermos, quizá. Hacían tantas cosas, hermanos, tantas cosas. Pero el Señor les estaba diciendo, son tibios. Entonces, hermano, yo me ponía a pensar, la tibieza, la temperatura espiritual nuestra no se puede medir por el servicio a Dios, imagínese. ¿Ah? Usted puede ver una persona aquí que sirve, y a mí me preocupó eso. Yo, ay Señor, entonces uno no se puede medir ¿cómo se dice? El nivel de temperatura espiritual por mi servicio, ni por muchas cosas que yo haga. Mire, obras aquí, obras allá, pero eran tibios. Entonces, hay que ponerle cuidado a eso, porque nosotros debemos acompañar este servicio, estas obras, pero lo principal es lo que tengamos de Dios, la fe en Él, la intimidad con Él. Entonces, usted no puede medir mi espiritualidad porque me ve aquí a todo momento, ni porque uno canta, ni porque no. Yo recuerdo que allá en Terrón, Colorado, allá donde yo nací espiritualmente, había una ancianita, no sé, por ahí de 80 años. Y ella siempre llegaba 2 horas antes al culto y se hacía como en la primera banca a este lado. Y ella sacaba un cuaderno y yo la veía que escribía y oraba y volvía. Y a mí me llamaba la atención de verla. Yo nunca la llegué a ver en el altar. Nunca la llegué a ver en el altar ni haciendo nada del servicio a Dios acá. Pero esa anciana siempre estaba allí orando. Mire, yo creo que el nivel de espiritualidad de esa persona que no la veíamos a todo aquí podía ser más alto. Y de hecho, porque yo recuerdo que quería recibir el Espíritu Santo y sentí ir a decirle a ella, yo le dije, hermana, ¿usted me puede ayudar a orar para yo recibir el Espíritu Santo? Y ella mismo sacó el lapicero. Tenía hojas donde estaban los apartados, los que querían recibir el Espíritu Santo. Y ella mismo me apuntó y dijo, sí, hermana, voy a orar por usted. Y un día llegó a la casa y me dijo, hermana, esto y esto, corríjalo y usted va a recibir el Espíritu Santo. Y yo le hice caso y hermano, el Señor me llenó con su Espíritu Santo. Entonces, hermanos, personas que no se ven a toda hora haciendo tantas cosas, pero su intimidad con Dios es real, es real. Démosle alabanza al Señor. Entonces, el Señor le estaba diciendo, yo conozco sus obras, sí, haces muchas obras, pero sé que no eres frío ni caliente.
Vea, el Señor le está diciendo, pero no son fríos ni calientes. Y le dice una cosa que uno se pone a pensar, ¿cómo así? Ojalá fueses frío o caliente. O sea, que el Señor prefiere que sea uno frío o caliente, pero no tibio. Entonces yo pensaba, ¿cómo es esto, Dios mío? Que el Señor prefiera que uno sea frío, a que sea tibio. ¿Sabe por qué? Me puse yo a analizar esto. Porque el frío sabe que es frío. Lo sabe. Poco viene al culto, pero usted de repente lo ve por ahí y uno, ay, hermano, ¿cómo estás? No, aquí más paleto. Sabe que es paleto, sabe que es frío y que en cualquier momento uno lo ve que para arriba, ¿verdad? Porque lo reconoce. El que reconoce, eso es algo muy importante, Dios lo exalta. Pero ¿sabe qué decía de esta iglesia? En cambio, tú no lo sabes. Mire, qué terrible, eran tibios y no lo sabían. Entonces, ¿cuál es mejor? El frío que lo sabe, que es frío, ¿no? Dice, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, vean, no lo sabían, que tú eres... Y ahí le dice una retajila bien fea a los de la Odisea. Le dice, ¿no sabes que eres un desventurado? ¿Ustedes saben qué es un desventurado? Lo contrario a bienaventurado. Bienaventurado es bendecido. Bendecido. Entonces un desventurado es porque no tiene bendición de Dios. Desventurado. Fuerte las palabras que el Señor le dice, miserable. Ay, que uno le diga así al Señor miserable. Imagínese, es como cuando uno va al doctor, con una tos que lleva hace días y ya está echando sangre y llegan del doctor y el doctor ahí mismo le dice, usted es un tuberculoso. Usted imagina y uno le dice, tuberculoso tu mamá. No, con el Señor no podemos decirle, Señor, ¿usted por qué me está diciendo miserable? ¿Sabe qué es miserable? Más que pobre, mejor dicho que no tienen nada. Tenían de todo y no tenían nada. Espiritualmente estaban en bancarrota. Yo creo que si tuvieran cuenta allá en el cielo y pudieran ver el extracto, estoy en ceros, estoy sobregirado. Aleluya, démosle alabanza al Señor. Les pasaba, ¿sabe cómo qué? Estaba leyendo yo lo de la rana. ¿Ustedes han llegado a oír lo de la rana? A mí me daba risa oír lo de la rana. Lo estaba leyendo ayer. Que la rana, si usted coge y avienta una rana en una olla hirviendo, ella misma brinca y se sale. Pero usted meta una rana en una olla fría y la pone al fuego y ella comienza a sentir el calorcito y se va acomodando allí, rico, va aumentando la temperatura y ella no se da cuenta. Pues eso dicen, ¿no? Yo tendría que hacer el experimento con una rana. Y se va calentando hasta que la rana se cocina. Y la rana no se da cuenta. Eso tenemos que agradecérselo a los chinos que nos enseñaron a cocinar ranas. Aleluya. Y entonces así nos puede estar pasando a nosotros. Tibios, y vamos aumentando la tibieza y nosotros no nos damos por enterado. Eres un desventurado, miserable, pobre, ciego. Mire, eran pobres ciegos, tenían colirio allí. La gente venía de lejos a llevar colirio y ellos no veían. Y desnudos, con todos esos vestidos brillantes y estaban espiritualmente desnudos. Ahora, otra de las cosas que tenía la Odisea, a pesar de que era una ciudad muy rica, ¿sabe que tenían un problema gravísimo? ¿Alguno lo sabe? No tenían agua. No habían manantiales por ahí, de ninguna clase no habían manantiales. Entonces la Odisea tenía que ir a dos ciudades que estaban como cerca, que eran, dice, Hierápolis, donde habían, pero en Hierápolis habían era puras aguas termales.
Allá tenían pozos de agua termales y la gente se bañaba allí, todo eso, curativas. Y la otra era, bueno, no me acuerdo de la otra ciudad, y de ahí sí compraban agua fresca y la traían por canales. Entonces, cuando traían esa agua caliente de allá de Hierápolis, mientras llegaba todos esos kilómetros allá, llegaba tibia. No llegaba ni siquiera caliente para ellos poderse meter y que fuera curativa. Ni la podían tomar porque estaba tibia. Entonces, si la tomaban, les daba vómito. Por eso el Señor utiliza todo esto, de lo que ellos mismos vivían ahí materialmente, a ver si lo traducían a lo espiritual. Y entonces esa agua tenían que reposarla, dejarla varios días que enfriara y que se sedimentara para poderla consumir. Tenían ese problema allí. Entonces, ya les hizo el reconocimiento y ya les hizo el reproche que eran, ¿qué? Tibios. Otra cosa que el Señor les reprochó, ¿sabe qué era? Que habían sacado a Dios del templo. Imagínense. Porque ¿sabe qué dice acá abajo? Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si el Señor estaba a la puerta llamando era porque lo habían sacado. Claro, el Señor ya con esa actitud de toda esa gente dice, ¿sabe? Esa gente, esos hermanos de la Odisea, de corazón alababan al Señor como dice la palabra, ¿no? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cantaban muy lindo, hacían muchas cosas, pero su corazón estaba lejos de Dios. Entonces el Señor tuvo que salirse, porque él no soportaba estar allí en una iglesia de esa condición. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, o sea que el Señor les hace una invitación al arrepentimiento. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Con quién cena uno? ¿Con quién uno se va a tomar un cafecito y habla? Para hablar con esa persona, o se sienta a comer y no le dice nada. No, te invito a comer, y uno empieza a poner tema y tema y tema mientras come, ¿cierto? El Señor quería eso, que su iglesia tuviera un diálogo con Él, que su iglesia tuviera intimidad con Él. Y entonces les estaba haciendo ese llamado con amor. Y les dice qué premio tendrían para ver si así se despertaban. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y el Señor nos hace una recomendación, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, aleluya. Démosle alabanza al Señor. Acá cuando el Señor hace la apertura de la carta, dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. ¿Quiere que les cante? Ustedes han escuchado ese himno. Entonces vi los cielos abiertos y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Fiel y verdadero, con justicia juzga y pelea, con justicia. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. De su boca sale una espada aguda para herir,
con ella las naciones, y él pisa el lagar del vino, el furor y de la ira del Dios Todopoderoso, del Dios Todopoderoso. Y en su muslo y en su vestidura tiene este nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de señores. Amén. Eso está en Apocalipsis. Eso que acabo de cantar está en el libro de Apocalipsis. Aleluya. Bueno, vamos a orar, mis hermanos. Vamos a decirle a nuestro Dios que nos ayude a ver, que unja nuestros ojos con colirio para ver en qué estado espiritual estamos. Nadie mejor que usted y yo lo podemos saber, pero aquí está el Señor que puede hacernos, darnos la oportunidad de corregirnos. Amén. Oremos, mis hermanos. Señor Jesucristo, Dios soberano, en esta hora aquí estamos en tu santa y divina presencia dándote gracias. Oh Señor, gracias, gracias porque nos has permitido congregarnos en tu nombre. Señor, ayúdanos para ser oidores, Señor, que no olvidemos esta palabra, Señor Jesucristo, que podamos ser agradables delante de tu presencia, Señor, que podamos corregir lo que en nuestra vida esté mal para poder obtener ese galardón que tú nos estás ofreciendo, oh Dios soberano. En el nombre tuyo, Jesús, aleluya. Te pedimos, oh Dios, que nos lleve de regreso a nuestro hogar con bien, Señor, que nos bendiga, que tengamos sueños gratos, oh Dios soberano. En tus manos nos ponemos. Démosle alabanza al Señor. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.